con respecto a X. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería la definición de esa segunda derivada? f de x de y más 1, yj. A ver, entonces sería O sea, colocarle yj a los tres que están ahí, ¿no? eso, f x ¿no? de y. Exacto, sí, ¿no? Entonces sería f de x de y más 1, yj menos 2 veces fx de y, yj, ¿cierto? Más f de x de y menos 1, yj. Y todo esto dividido en 2 por delta x. Digo, segunda derivada. Delta x al cuadrado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, lo mismo, agrego el yj. Agrego el yj. Entonces, ¿cómo sería en la derivada parcial? La segunda derivada parcial, a ver, la segunda, fx, y con respecto a y. ¿Mm? Se invierten, ¿no, profe? Eso sí. ¿Cómo quedaría entonces? O hagamos primero la primera, ¿no? La fácil. La primera derivada parcial de f con respecto a y. Sería esta, pero ahora no varía en x, sino en y. Entonces, ¿cómo quedaría? F de x, y, y de j más 1, ¿cierto? Menos f de x, de x de y, y de j menos 1. Y esto dividido en 2 delta x. 2 delta de y, ¿no? 2 delta de y. 2 delta de y. ¿Sí estamos? Entonces, como ahora tengo que variarlas en y, entonces dejo quieta la x. X de y x de y. Y entonces ahora aumento y disminuyo es en j. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, profe, pero... ¿Qué hice No, mal? esa es la primera, ¿no? Sí, la primera. Vamos a Ah, plantear ok, la ok. segunda, entonces voy a borrar acá. Sí. Entonces la segunda, ¿cómo quedaría? O sea, la derivada parcial, segunda derivada parcial de f de x, y con respecto a y. ¿Mm? ¿Cómo sería esa? f de x y, yj más 1. A ver, f Profe, de qué pena x que si de y. puedes aceptar a Angie Juliana. Sí, señor. Listo. Gracias, José. Bueno, entonces, ¿dónde? F de x y, yj más 1. ajá, muy bien. Y de j más 1 menos 2 veces de f de x y, yj, ¿cierto?
más f de xy, yj menos 1. ¿Sí estamos? Dividido en delta de y cuadrado. Y ese sería, pues, mi segunda derivada con respecto a y. ¿Sí? ¿Sí siguen la idea? ¿Sí me siguen la idea? Sí, Es profe. decir, no necesitamos aprenderlas de memoria, ¿no? Ya sabemos, es la misma que ya sabíamos de allá, pero ahora, pues, dejo una quieta y la otra la varío. Bueno. ¿Cómo sería entonces la segunda de f de x, y de, esto sería x, que sería algo así? ¿Cómo sería? ¿Mm? ¿No? ¿Ya puedo borrar acá? Sí. Sí, profe. No, profe. ¿No? ¿Qué nos está diciendo esa derivada parcial? ¿Qué es lo que nos pide? Primero se diría con respecto a y y luego con respecto a x. Bueno, Al de revés, ¿no? acuerdo Primero a, X después Y. ajá, de acuerdo a lo que dice las ecuaciones, los principios de las ecuaciones diferenciales, derivamos primero el que está a la derecha, que sería con respecto a x, y luego con respecto a y, ¿no? Pero, pues, recuerden que en estos casos se va a cumplir que delta de fx, y sobre delta de y de x es igual a delta de fx, y delta x por delta de y, ¿no? Eso también es una propiedad de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Si tengo derivadas parciales, pues si derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y, lo mismo si tomara la función en la derivada primero con respecto a y y luego con respecto a x, ¿no? Eso es una propiedad de las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso, no? Primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Quiere decir que esto es la derivada con respecto a y de la derivada de la función fx, y con respecto a x. ¿Sí? Lo que me está diciendo esa función, ¿no? Y esta función derivada con respecto a x, mire, ya la tengo acá. Nomás no borramos, ¿no? Mírela acá. Primera derivada con respecto a x es igual a Lx de y más 1 yj menos f de x de y menos 1 yj dividido en 2 delta x. ¿Sí? Ahora sí puedo borrar esto, ¿no? Sí, profe, ya, muchas gracias. ¿Sí? Voy a borrar hasta acá y me sirve esa. Entonces, aquí ya tenemos la primera derivada, ¿no? Que sería con respecto a x. Entonces sería la derivada
de y con respecto a x, que es f de x más 1, yj menos f de x de y menos 1, yj dividido en 2 delta x. ¿Sí? Listo. Si yo derivo ahora eso, entonces tendré que coger la primera, ¿cierto? Y derivarla de acuerdo a lo que dice, pues, de acuerdo a lo que dice el modelo de las diferencias finitas centradas, ¿no? Que es el que le sigue menos el anterior. Entonces, de acuerdo a eso, pues esto me va a quedar igual a la primera. Entonces, esta función derivada en función de y, o derivada de acuerdo a la variable independiente y. Entonces, sería f de x de y más 1, y de j más 1, y de j más 1, menos f de x de y más 1, yj menos 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos haciendo la derivada de esta primera, ¿no? De la primerita de acá. ¿Sí? Que será el valor que tengo adelante menos el valor que tengo atrás. El valor que tengo adelante, que sería j más 1, y el valor que tengo atrás, que sería j menos 1. ¿Sí? Menos, aquí está el menos, entonces menos la derivada con respecto a y de este término, o este término, la función, ¿no? Entonces, ¿qué será? Tomar este valor adelante y luego llevarlo atrás. Entonces será menos f de x de y menos 1, yj, ¿cierto? Más 1, menos f de x de y menos 1, y de j menos 1. Y ahí cierro, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, profe. Y ahora tengo el 2 delta x, ¿no? 2 delta x que tenía aquí adentro. Y lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por 2 delta y. De la segunda derivada, de la derivada con respecto a y, ¿no? Y entonces eso me queda al final que la segunda derivada de f de x, y con respecto a y a x luego. Entonces me va a quedar igual. A todo esto, igualito, no tengo términos semejantes, no tengo. Mire, este es x de y más 1. Este también, pero con respecto a yj, ¿no? Este es x, este es j más 1 igual que este, pero varían en la x. Esta es x de y más 1 y esta es x de y menos 1 y así igual esta. Entonces, no hay términos semejantes. Lo único que puedo hacer es multiplicar esto, ¿no? El menos, y este menos por menos me queda más. Entonces me quedaría que esto es f de x de y más 1, yj más 1, menos f de x de y más 1, yj menos 1, menos f de x de y menos 1, yj más 1, más f de x de y menos 1, yj menos 1. Y todo eso dividido en 4 delta x delta y. ¿Sí me siguen la idea o no? Sí, profe. Bueno. Y así lo pudiésemos hacer para las progresivas, las regresivas, ¿cierto?
para una tercera, ¿cierto? Derivada. No sé hasta ahí cómo vamos. Si sí se acordaban de cómo era esto. Y qué preguntas nuevas tienen acerca de cuando lo convierto en modelo bidimensional, ¿no? Que en realidad es algo muy, muy sencillo. ¿No? Bien, bien entonces. Sí, profe. Sí, profe. Sí, pues, profe, yo creo que sí. Bueno, entonces, después estamos haciendo un recorderis también de lo que vimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los modelos de diferencias finitas o el método de diferencias finitas, hablamos primero de cuáles eran las derivadas, ¿cierto? Y cómo el método describía, pues, derivadas sencillas, derivadas simples, ¿cierto? Y luego cómo pasábamos eso a una ecuación diferencial, que era por medio de lo que llamamos funciones base, ¿no? Entonces nosotros hablamos de una función base. Eso fue lo que dijimos. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a intentar hacer un par de funciones base, ¿cierto? Pues, digamos, tratando de recordar y tratando de aplicar esto nuevo que estamos viendo, que es agregarle una dimensión a la ecuación. Entonces voy a borrar todo esto. Quiero un ejemplo. Bueno. Entonces, el cómo sacar funciones base, ¿no? Entonces vamos a hallar ahora funciones base. Y entonces vamos a empezar con una ecuación que es muy famosa en términos bidimensionales y tridimensionales. Ya en unidimensionales, pues no es tan famosa, y es la famosa función de Laplace. Bueno, en una dimensión también. Y entonces Laplace lo que dice es que su función se caracteriza por ser f de x. Depende si es unidimensional f de x, en este caso será f de x, y, ¿no? Igual a 0. Esto para dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones. Para una dimensión, pues será laplaciano por f de x igual a 0. Y para tres dimensiones será laplaciano de f de x, y, z, ¿no? Igual a 0. Entonces esto es para una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. ¿Sí? Y entonces, ya lo vamos a ver más adelante, esa ecuación de Laplace es una ecuación que, por ejemplo, desarrolla un perfil térmico en estado estacionario de una placa. Por ejemplo, una placa que puede ser la pared de un tanque, o puede ser una pared, una placa que estemos soldando, etcétera. Entonces, Laplace define que su función es laplaciano, o lo que se conoce hoy en día como el laplaciano de la función, y el laplaciano de la función, por ejemplo, en términos de dos dimensiones, pues no es nada más que la derivada de cada una de sus variables independientes, ¿no? La derivada de la función en cada una de las variables independientes. Quiere decir que eso es f de x, y por la derivada en x, ¿cierto? Más
Ah, bueno, el laplaciano va a ser a la 2. Bueno, aquí, la 2. Más la derivada de f de x, y con respecto a y eso igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que está escribiendo esa función. Entonces, con esa función, ¿cómo sería hallar la función base a esa función? ¿Cómo describiríamos la función base? ¿Mm? Creo La que, suma de las dos derivadas, ¿no? creo que aquí va el 2, aquí va un 2, no estoy mal. Ahí va el 2. Entonces, exacto, sí, la suma de las derivadas, ¿no? La derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Y la sumo. Entonces, vamos a ver cómo me quedaría. La primera sería la segunda derivada con respecto a x. Entonces, seguramente va a ser algo como f de x de y más 1, ¿cierto? Coma yj menos 2 veces f de x de y, coma yj más f de x de y menos 1, yj. Y todo esto dividido en delta x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok. Bueno, entonces más, ahora la misma, pero ahora con respecto a y, ¿no? Entonces será la misma función, pero ahora dejo la x quieta, entonces será f de x de y, yj más 1 menos 2 veces fx de y, yj más f de x de y, yj menos 1. Y todo esto dividido en delta de y cuadrado y igualado a 0. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería el reemplazo de cada una de las derivadas. La segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y. Muy bien. Y acá podemos hacer algo especial y es que podemos definir que el delta de x es igual al delta de y. Es decir, yo puedo hacer espaciar igualmente las x, espaciarlas igual que las y, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero entonces, ¿se acuerdan cómo era en términos de x? Entonces aquí teníamos a x de y aquí a x de y más 1, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo es, mire, usted está variando con respecto a x, esta misma distancia que usted llamó delta de x, entonces la vamos a hacer con y. Quiere decir que yo voy a tomar ahora en la otra coordenada un valor que voy a llamar y de y un valor que voy a llamar y de j y un valor que voy a llamar y de j más 1. Y a esto que yo estoy llamando aquí delta de y, pues esta distancia de acá la voy a hacer igualita a esta distancia de acá. ¿Sí? Eso lo puedo hacer normalmente cuando tengo funciones, por ejemplo, de posición, funciones iguales, cuando tengo x y y,
de dimensiones, es que cuando tengo X y Y, por ejemplo, como dimensiones, es común igualar, hacer delta X igual a delta Y. Cuando no es común, cuando yo tengo dos variables independientes, pero mi variable independiente es, por ejemplo, la X y el tiempo. ¿Sí? Ahí sí no es común. Ahí sí no es común hacer delta X igual a delta Y. ¿Por qué razón? Vamos a verlo mucho más adelante. Porque, por ejemplo, el delta X puede ser 1 metro, pero aquí en el tiempo puede ser 1 hora. Yo no puedo hacer distanciamientos de 1 hora. Puede ser demasiado grande. Entonces, en X puede ser 1 metro, ¿cierto? Por ejemplo, el delta X pudiese ser 1 metro y el tiempo pudiese ser un delta de t de, no sé, 5 segundos. ¿Sí? Entonces aquí ya no son iguales. ¿Sí? Cuando yo tengo X y Y como dimensiones espaciales, pues yo puedo definir delta X igual a un delta y que ese delta X y ese delta Y sea de 1 metro. ¿Sí? Que sean igualmente distanciados, ¿no? Sí, sí, más o menos me hago entender qué es lo que quiero decir cuando igualamos delta X a delta Y. Bueno. Entonces, claro, en estos casos, pues es conveniente igualarlos. En estos sí es mejor definir un delta para cada uno. Ambos casos son bidimensionales o ambos casos, bueno, no los llamaría, serían de 2 variables, ¿cierto? Acá tengo 2 variables de dimensión y acá tengo 2 variables, una de dimensión espacial y otra de dimensión en geométrica, ¿no? Bueno. Entonces, cuando yo digo que igualo el delta X al delta Y, o estoy haciendo las diferencias del mismo tamaño, pues yo pudiese llamarla de una sola forma, ¿no? Llamarla, por ejemplo, H. ¿Sí? Como cuando en el principio, ¿se acuerda del principio que llamábamos H al paso? Ahora vamos a llamar H, pero lo vamos a llamar que este es el diferencial. ¿Sí? Es el diferencial. Eso es un diferencial. Entonces, el diferencial me establece que tanto X como Y tienen un valor igualito. Igualito. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando hago delta X igual a delta Y en esa función que estamos utilizando, esa función base? Cuando yo digo delta X es igual a delta Y. ¿No? ¿No lo ven? ¿Qué pasa si delta X es igual a delta Y? Se pueden sumar. Claro, ¿no? Esto me queda el mismo denominador y entonces puedo sumar todo lo que está arriba. ¿Sí? Y entonces, pues esa me quedaría. Ojo, aquí el único partner, el único compadre es este, ¿no? Este con este son los únicos que se pueden sumar. ¿Por qué? Mire, este es X de Y, YJ más 1. Aquí no hay ningún J más 1, ¿no? En estos dos. Este es J menos 1, tampoco hay acá J menos 1. Es decir, estos no tienen compadres, no tienen amigos con cuál sumarse, ¿no? Entonces me va a quedar f de x y más 1 coma yj más f de x de y menos 1 coma yj más que sí más f de x y coma yj más 1
más f de xy, coma, yj menos 1. Y menos 2 con menos 2 sería menos 4 f de xy, coma, yj igual a 0. ¿Sí estamos? Sí, profe. Y esta ecuación sería la función base. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Por ahora no, profe. Bueno, Profe, esto señor. no faltaría, bueno, no sé si sobra de pronto decir que delta X, o sea, porque para pasarlo al otro lado tocaría que delta X sea diferente de cero, ¿no? Ah, ok. Claro, sí, pues si es 0, el método se va a pique, ¿no? No sirve. Porque estamos haciendo es por diferencias, ¿no? Por pasitos. Recuerde cuando hacemos, por ejemplo, en una dimensión, hacíamos una gráfica y entonces hablábamos de que esta curva, nosotros la veíamos era como pedacitos, ¿no? Entonces, si la vemos como dos pedacitos, sería de aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en 0, pues no salimos del punto porque estamos haciendo un diferencial de 0, es decir, no avanzo sino 0. O sea, no avanzo nada. Sí, pero bueno, sí. En todos los casos, ¿no? En todos los casos H tendría que ser diferente de 0. ¿Sí? Sí, bien. Listo, esa es la ecuación de Laplace, ¿cierto? En términos de dos dimensiones. Entonces quedaría el punto que está por delante, por el punto que está por detrás de las X, el punto que está por delante de la Y, el punto que está por detrás de la Y 4 veces el punto en el que estoy hallando, ¿no? A eso sería igual esa función. Listo. Bien, hay otra función que es muy parecida, prácticamente la misma. Voy a borrar esta. Y entonces esa ecuación, pues es la ecuación de Poisson. Creo que es con una sola S. No, con las dos como el pescado. Y la ecuación de Poisson, pues no dice más que es para una dimensión, pues es laplaciano de fx igual a g de x, el laplaciano de f de x, y es igual a g de x, y que el laplaciano de fx, y, z es igual a g de x, y, z. ¿Sí? Esto sería pues para una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, ¿no? Ya sea dimensiones espaciales o temporales.
Bien, entonces esa ecuación de Poisson, pues no es más que la segunda derivada de fx, y con respecto a x más la segunda derivada de f, y con respecto a y. Pero ahora no igualada a 0, sino igualada a g de x, y. ¿Cómo me quedaría la función base de esta ecuación? ¿Mm? Igual, pero en vez de 0 sería igual a g de x, y multiplicado por 1h cuadrado. Exactamente, muy bien. Entonces, todo este término queda igualito, porque si ustedes ven esta ecuación, mire, el término a la izquierda, ambos términos es igual, la misma ecuación. Solo que ahora a la derecha, pues ya vamos a tener el h que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar acá y quedaría h cuadrado por el g, ¿no? Que sería un g de x de y, yj, ¿sí? gx de y, yj, exactamente. Y esa sería nuestra función base para ese caso. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno. Y así pues sucesivamente pudiesen hacer las funciones bases de cualquier función, ¿no? De cualquier función, la que queramos, la que quieran hacer en dos dimensiones, la pueden expresar de esa forma, ¿no? Sumando pues las derivadas en cada orden. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, otra cosa es el mallado. Entonces voy a hacerlo aquí pequeñito para relacionarlo con este mismo ejemplo. Y cómo hacer lo que llamamos nosotros la grilla o el mallado, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el mallado. Y entonces el mallado no es nada más que decir, bueno, listo, cuando teníamos X era fácil porque nada más establecíamos una línea, ¿cierto? Y a esa línea le asignamos el valor de x de y menos 1, x de y más 1, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos? Pues entonces lo que creo es una malla, una grilla, ¿cierto? Que es decir, mire, yo tengo ahora en x, y entonces, por ejemplo, no sé, con tres particiones, 1, 2, 3, 4, 2, 4 por acá otro, y 2, 4 por acá otro. ¿Sí? Bueno, ahí. Entonces, con respecto a X, pues si yo establezco esto como mi delta X, que es igual a ese H, pues entonces aquí voy a tener a I menos 1, aquí a I, ¿cierto? I más 1 y la posición I más 2, ¿sí? O en su efecto, pues sería el X de I menos 1, el X de I, y el X de I más 1 y el X de I más 2. Pero ahora también tengo en Y, ¿no? Entonces, bajando. 1,
2, y ahí sucesivamente. Entonces, bajando también tengo ahora este mismo punto, lo comparto con la X y ese punto va a ser el coma Y de J menos 1. ¿Sí? Y aquí abajo ¿cuál será? Este punto, ¿cuál será? Entonces, la X es quietica y entonces este punto sería, si la X es quieta, sería la X de Y menos 1, coma, Y, ¿quién? YJ. YJ, muy bien. Y este punto será el X de Y menos 1, coma, YJ más 1, ¿cierto? Y entonces, pues yo establezco una grilla. Y así sucesivamente, dependiendo el ejemplo, hasta dónde me llega, ¿no? Y entonces yo tengo que establecer una grilla. Vamos a ver cómo me queda. ¿Sí? Y entonces la grilla es cruzar las X y cruzar las Y. Entonces, si en este punto dejé quieta la X, pues en este punto también la dejo quieta. Y entonces en este punto será X de Y, este punto de acá, X de Y, coma, YJ. Y entonces el de arriba iba a ser YJ, ¿no? Porque aumento X de J menos 1, YJ. Este será el YJ más 1. Y este será el punto X de Y más 2, coma, YJ más 2, ¿no? ¿Qué? No, estoy equivocado. Todo esto son, la J varía hacia abajo, ¿no? Entonces, todo esto serían el J menos 1. Ajá. El X hacia abajo, el X en esta línea, que sería X de Y menos 1, X de Y más 1 y X de Y más 2. Y el J varía hacia abajo, X de Y, J, X de J menos 1, YJ menos 1, YJ más 1. ¿Sí? Entonces, toda esta línea es YJ menos 1. Toda esta línea va a ser YJ. Entonces, aquí también es YJ y aquí también es YJ, ¿no? Y toda esta línea va a ser YJ más 1. Entonces, YJ más 1, YJ más 1 y YJ más 1. ¿Sí estamos? Ahora, de para abajo, toda esta es X de Y menos 1. Toda esta es X de Y. Entonces, esto será X de Y. Este punto, ¿no? Punto X de Y, YJ más 1. Este será el punto X de Y más 1, YJ. X de Y más 1, y este el X de Y más 2, X de Y más 2, ¿Sí? ¿Sí me hago entender con la grilla? Sí, bro. Bueno, Sí, señor. entonces así se establece una grilla, ¿no? Así se establece una grilla. Dependiendo cuántas particiones tenga en X y cuántas en Y, ¿no? Porque pueden ser 2, 3 o 4 o 5, 10, ¿cierto? Y en J lo mismo, pueden ser 2, pueden ser 3, 4, etcétera, de ahí para abajo. Hay personas que establecen el YJ acá en esta punta, y entonces este viene a ser el
y más 1 y más 2 y más 3, ¿cierto? A mí me gusta establecer esta punta del x de y menos 1, yj menos 1, porque la función base se establece en el punto x de y, yj. Pero si ustedes analizan, piden valores del x de y menos 1, o sea, puntos anteriores, del j menos 1, mire. ¿Sí? Entonces eso me deja entender de una vez la función base donde estoy parado. Bueno, ahora analicen lo siguiente. Por ejemplo, esa función base que sacamos. Este término, pues, no importa si es la de Laplace, pues es 0. Y si es la de Poisson, pues le agrego esta cantidad, ¿no? Que es un valor finito. Pero mire, necesito el punto. Si estoy parado acá, en este punto de acá, en el punto x y yj, ¿no? Esa es la función base en el punto x y yj. Necesito el valor xy más 1 yj, es decir, el valor siguiente en x, que sería este. Entonces, para resolver ese, necesito este. El valor x y menos 1 yj, entonces en el mismo yj, x de y menos 1, o sea, necesito este de acá. ¿Sí? Necesito el valor x de y, yj más 1. X de y, yj más 1. O sea, necesito este valor de acá, también lo necesito para hallar la derivada en este punto, ¿no? El laplaciano en ese punto. ¿Qué más necesito? El último término. Necesito f de x de y, yj menos 1. Entonces necesito el x de y, yj menos 1. Este valor de acá. Y 4 veces el valor en el que estoy parado. Quiere decir que para resolver esta segunda derivada, derivadas parciales de este, necesito tanto los valores de cada uno de los extremos como 4 veces en el que estoy, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quiero hallarle o resolver esa función para este punto de acá? ¿Cuáles necesitaría? De x menos 2. ¿De cuál punto? Cualquiera de esto, este, por ejemplo. Si yo quiero hallar este punto, ya vimos que si quiero hallar este punto necesito el de adelante, el de atrás, el de arriba y el de abajo. Entonces, si yo quiero hallar este punto, o este, mire, hagamos este que está más lógico. Este punto de acá. Entonces, si yo necesito este punto de acá, necesito el de adelante, el de atrás, el de arriba y el de abajo. Ahí los tengo los 4, ¿no? X de y más 2, X de y, YJ menos 1, YJ más 1. ¿Sí me siguen? Ya. Ahora, si yo necesito este punto, ¿cuál necesitaría? También el de Ahorrar este arriba pedazo. y de abajo, El de arriba, el de abajo. de la derecha y el de la Ajá. izquierda. Y el de la izquierda, pero a la izquierda no hay. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Si yo quiero hallar x de y menos 1 yj, necesitaría el de la izquierda. Muy bien. Pero ese no lo tengo. Necesitaría el valor acá. Entonces, como si planteo el sistema matricial, como ya lo sabemos plantear, si yo lo resuelvo, necesitaría el punto x de y menos 2, yj. Y ese punto no lo tengo. Eso quiere decir que los puntos que están extremos, todos los puntos que están extremos, no pueden resolverse por la matriz. ¿Sí? Por consiguiente, todos estos puntos extremos, pues son puntos de condiciones extremas, límites, condiciones de borde, ¿no?
Todas esas van a ser condiciones de borde, es decir, yo necesito saber el valor en todos estos puntos, para poder darle solución a mi problema. Y entonces establecemos unas funciones de borde, ¿no? O condiciones de borde. ¿Sí? Y así solucionamos. Entonces podemos solucionar eso, ya vamos a ver, en funciones de contorno que llamamos o en funciones de superficie. Si es una función de superficie, pues como sus cursos anteriores, vamos a tener que evaluar un X, un Y un fx, y. ¿Sí? Y esto que estamos haciendo acá, esa grilla, pues es el suelo de este problema. ¿Sí? Entonces aquí. ¿Sí? Esa grilla es ese suelo, ese mismo suelo. En X, Y, en X y en Y, ¿no? Aquí está, todos esos puntos. Todos esos puntos de allá son estos puntos de acá. Y entonces las condiciones límites o bordes pues van a ser este borde, este borde, este borde y este borde de acá. Necesito saber cuál es el valor en los 4 bordes, ya sea una condición de Newman o una condición de Dirichlet, como en los casos unidimensionales. Y con eso pues vamos a poder resolver problemas por ejemplo, de superficies. ¿Cierto? Problemas de superficies. Entonces, eso que estamos haciendo aquí es tratando de definir esa función de fx, y. ¿Sí? Definir esa función. Eso sería un gráfico de superficie. Lo que llamamos, sí, gráficos de superficie. Y también hay gráficos de contorno, que es tomar la grilla y dibujarle colores a la grilla de tal forma que en un mismo sistema, por ejemplo, en el sistema de la grilla, yo pueda ver los valores de la función, es decir, a cada punto le asigno una función solución. Y entonces esto me queda, por ejemplo, si esto fuesen los picos, me quedarían curvas de nivel para los picos. ¿Sí? Y entonces tendría dos tipos de gráficos para esos problemas, ¿no? Ya los gráficos no pueden ser lineales como antes, que la deflexión de la viga y era un gráfico así, una sola línea, ¿no? Ahora o son superficies o son contornos, ¿sí? Son contornos. O lo que ustedes conocían también como curvas de nivel, ¿no? Más o menos. ¿Hasta ahí? Entonces, cuando le demos solución a nuestra matriz, que será planteando esto y definiendo qué dimensión tiene, cuánto es el delta de X y estableciendo cuántas son las iteraciones, planteamos matrices. Ya luego lo que vamos a tener es soluciones en superficies o en contornos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Mm? ¿Ninguna? No, ¿No tienen preguntas o no me he hecho entender?
Profe, ¿Podríamos hacer un ejemplo, profe? Ah, sí, vamos a hacer ejemplos, digamos, ya completos, ¿no? Cuando ya los modelos tomen forma, ¿no? O sea, planteando la matriz y todo esto, ¿no? Ya vamos a hacer ejemplos de esos. Por ahora lo teórico, ¿no? Lo conceptual, cómo es que ese modelo se me convierte en 2 dimensiones, ¿no? Bueno, ¿sí? La siguiente clase hacemos un ejemplo o 2 y alcanzamos a hacer 2, ¿no? Solucionar la matriz y demás. Bueno, entonces, para hacer las gráficas de superficie y de contornos, pues utilizamos MATLAB o utilizamos Excel también. Por Excel también se pueden hacer gráficos tridimensionales, ¿no? O de superficie. Superficie 3D, superficie tridimensional. Pero pues aquí es donde vamos a tocar el tema. Vamos a tratar de hacer estos gráficos en ambos software de programación, tanto MATLAB como Excel, ¿no? Cualquiera de las dos herramientas es fácil de acceder desde cualquier empresa en la que ustedes ejerzan, ¿no? Su profesión como ingenieros. Listo, entonces vamos a pasar aquí al computador. A ver. Y voy a abrir una hoja de Excel. Y primero les enseño a hacer algunas gráficas. Puede que no resolvamos el tema, pero sí al ser unas gráficas tridimensional, si alguno no sabía. Y los que saben, pues de todas maneras también nos ayudan, por favor, a resolverlas.